Muy buenos días amigos, este es el primer video polémico en el que vamos a hablar del teorema Soans. Vamos a proponer, vamos a exponer un tema importante en el gnosticismo trascendental y el estudio de la música que se llama el teorema Soans. Como bien lo hemos dicho en otros videos anteriores, Soans significa sonido. Soan significa sonido. De manera que la palabra Soans hace alusión al plural de sonido, que vendría a ser sonidos. En síntesis, en el momento de la señal sonora, Soans es el arte de la música. ¿Y qué es el arte de la música? ¿Qué es música? ¿Qué es música? Música es el arte de combinar todos los sonidos en una manera agradable al oído. Eso es música. Entonces, cuando hablamos del teorema Soans, estamos proponiendo la disolución de algunas falencias, que no son pocas, pero tenemos que hablar de algunas porque son relativamente, los músicos contemporáneos se han estancado en pequeñas falencias que se han cometido en la interpretación, en el momento de interpretar la teoría de la música expuesta por los clásicos. Entonces estamos estancados en el clasicismo, tenemos que salir adelante, tenemos que trascender y darnos cuenta el por qué un sonido se llama sostenido y el por qué un sonido se llama bemol, por qué una nota se llama bemol, por qué una nota se llama sostenido. Pero no es como dicen muchos músicos contemporáneos, muchos intelectuales de la música, que el sonido se llama bemol porque, o se llama sostenido porque eso depende de cómo lo quiera llamar el músico. No, si es que la mamá de uno no es la mamá de uno porque uno le da la gana de llamarla mamá, o porque uno llama al papá papá porque le dio la gana de llamarlo papá. El papá es el hombre y la mamá es la mujer. Asimismo, el sonido bemol es una nota, es un accidente que sufre una nota cuando pierde medio tono. Asimismo, el sonido sostenido es la misma nota, pero cuando se altera el medio tono hacia lo agudo. No hay pues que hablar de do bemol. No hay que hablar de do bemol, porque es que do bemol no existe. O es do bemol o es si. Y si es una nota natural, no un accidente. Y justifican estos nombres con la palabra enarmonía. Dicen que es una enarmonía. No, ahí no hay enarmonía, no, para nada, no hay enarmonía en eso. No hay enarmonía, porque ¿cómo van a decir que do bemol le llamamos a un si do bemol porque al músico que escribió la partitura le pareció bien llamarlo así? No, señor. No se puede llamar a una nota que es natural, no se le puede llamar bemol. Ahora no podemos decir que aquí hay enarmonía, porque entonces do también sería igual a un si sostenido, por Dios. No se puede. Eso es una defecio. Eso es una defecio en el léxico musical. Entonces, vamos a hablar del teorema Soans. ¿Y qué es el teorema Soans? Es una proposición que se le está haciendo a la comunidad científica, a los que les gusta investigar y a los que les gusta comprobar, de un planteamiento que
está tirando por el suelo todas las falencias, o sea, los errores de interpretación que se han venido pues cometiendo desde la época de los clásicos, según la teoría de los clásicos. Entonces vemos, por ejemplo, en muchos libros de teoría, inclusive teoría de un instrumento en particular, donde, por ejemplo, en la guitarra se le llama sostenido a un sonido que no es sostenido, tan solo porque se hace la cejilla, o se le pone el capodastro al instrumento, entonces en el diapasón, entonces ya se va a llamar pues sostenido el tono, pues, o la nota, no se llama sostenido por eso. No debemos hablar en términos de postulaje, ni en términos de estilo, sino en términos, tenemos que hablar en términos de accidentes naturales de la música, porque los accidentes de la música son naturales. ¿Por qué decimos que los accidentes de la música son naturales? Porque los accidentes solo lo sufren lo sufren las notas naturales. Eso se llama un accidente natural, porque lo sufrió una nota natural. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un sostenido, es porque una nota cualquiera se ha alterado un semitono hacia lo agudo en el momento de registrar esa escala cromática, no en el momento de registrar la escala universal ni la asociación universal de los sonidos. El hecho de que estemos leyendo, identificando las teclas de un piano, si vamos hacia lo agudo, no quiere decir que esas notas se van a seguir llamando, en la escala cromática se van a seguir llamando sostenido. Ahora, cuando registramos las escalas, cuando registramos las notas, todas las notas sucesivas en el teclado piano, cuando lo hacemos de derecha a izquierda, le llamamos a las notas negras bemoles, a las teclas negras bemoles, porque son accidentes. Los bemoles son los accidentes que han sufrido esas notas que se acaban de registrar. Si yo estoy registrando de derecha a izquierda, nombro una nota natural y seguidamente nombro el bemol, porque estoy diciendo que esa nota es la que se va a accidentar cuando esté registrando la escala cromática. ¿Y qué es la escala cromática? La escala cromática es la sucesión de 7 sonidos. ¿Y de dónde salieron esos 7 sonidos? De la escala universal del sonido, o sea, de la sucesión temperada del piano. ¿Pero por qué se llama cromática? Porque tiene los 7 colores, los 7 colores están relacionados, tienen una relación. En la afinidad vibratoria se dice que corresponde a la afinidad vibratoria de cada uno de esos 7 colores del espectro solar, en la descomposición de la luz solar a través de un prisma. Vemos que se descomponen 7 colores, y como cada color, hemos dicho también que cada color es energía, son partículas, es una vibración en la cual se mueven las partículas de la energía. Entonces, como la luz es energía, al descomponerse, cada una de esas partículas cambia de vibración, de una vibración definida para cada color. Y cada color tiene ese movimiento de esas partículas es el que produce esa nota natural. Porque es la nota natural, la que se produce. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que si yo rebajo un poco, por ejemplo, un poco el azul, si yo rebajo el azul un medio tono,
lo bemoleo, digamos el azul, lo rebajo un poco el azul. No quiere decir que ese sea igual a cuando yo intensifico un poco el brillo del rojo. No, no se puede, no se puede. ¿Cómo vamos a decir que un sostenido va a ser igual a un bemol y que ahí va a existir una enarmonía? Y no hay ninguna enarmonía. No podemos confundir el vino tinto con el lila, por decirlo así. Entonces estamos hablando en términos de música, de que el accidente de las notas en la escala cromática se sufre por causa de la sucesión de las notas según el modo en que se va a tocar. Y podemos hablar aquí en el mundo occidente del modo mayor. ¿Cómo es el modo mayor? Cuando a partir de la nota elemental es la primera nota de la escala, donde vamos a empezar, así se debe llamar la escala. Entonces, vamos a ver cuál es la nota elemental, un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, si. Si la nota es si, y vamos a registrar la escala cromática, entonces debemos tener en cuenta esto, que toda escala cromática empieza por un tono. Toda escala cromática empieza por un tono. Pero si lo hacemos en modo mayor, esa escala cromática cierra con medio tono. Mientras que si lo hacemos en modo menor, siempre va a cerrar con un tono. Y un tono es igual a 2 semitonos. Entonces no podemos darle el sonido que nos parezca a do sostenido, pues, porque aquí en sí, no se puede. ¿Por qué? Porque si empiezo de si, que es la escala elemental, debo de seguir siempre el mismo patrón de medida para el modo mayor, que es un tono, otro tono, medio tono, un tono, un tono, un tono, y para cerrar la octava lo hacemos con un tono. Y a esta nota la vamos a llamar fundamento. A esta nota la vamos a llamar fundamento. ¿Por qué el fundamento? Porque el fundamento es acorde con la elemental. Este fundamento, cuando se trata de fundamentos bajos, entonces es acorde con la elemental de una manera descendente, o sea, hacia atrás. Ahora, si nosotros vamos a hacer el modo mayor y lo vamos a leer hacia atrás, tenemos que empezar por medio. Siempre vamos a tener que empezar por medio tono, porque hemos dicho que el modo mayor cierra con medio tono. Y si abre con un tono, entonces abre con un tono, el modo mayor, siempre. Entonces decimos si, es la nota elemental, o sea, la primera de la escala, si natural, y la registramos en una tecla blanca del piano. Y luego decimos do sostenido. ¿Por qué? Porque empezamos con un tono y cada tecla sucesiva del piano es igual a medio tono. Entonces, si yo voy a sumar un tono, entonces tengo que saltarme una tecla, y en este momento me toca que saltar la tecla del do natural. Y cuando yo salto la tecla del do natural, me cae en do sostenido. Es decir, que en este momento do se alteró en medio tono, por eso se llama sostenido, porque el do fue el que se alteró. No puedo decir que este es re bemol, porque la re todavía no lo he nombrado, no lo he registrado. Cuando decimos do sostenido, entonces seguimos con un tono, re sostenido. ¿Por qué? Porque no toco a re, no voy a registrar a pulsar la tecla de re natural, sino que ese re lo altero
medio tono hacia lo agudo, entonces es re sostenido. Y después de que he pulsado re sostenido, entonces viene medio tono y de re sostenido a mi natural hay medio tono. Y de mi natural vuelvo y empiezo con un tono y caigo en fa sostenido. Y de fa sostenido a sol sostenido. Y luego otro tono a la sostenido. Y como ya dijimos que las escalas mayores cierran en medio tono, entonces de la sostenido llego así. Otra vez, cierro la octava con medio tono. Ahora vamos a mirarla en modo menor. Vamos a mirarla en modo menor. Entonces vamos a hacer esta misma escala de si, pero en modo menor. Sí es elemental porque es la primera nota. Pero para el modo menor, tenemos una secuencia en otro patrón de medida con la siguiente sucesión de notas. Para el modo menor, E, o sea, la elemental, la primera nota de la escala que vamos a registrar, E, un tono y medio tono. Todas las escalas cromáticas abren con un tono. No podemos decir que abren con un tono. Abren con un tono, pero las escalas cromáticas en modo menor deben de cerrar con un tono. En modo menor cierran con un tono. En modo mayor cierran con medio tono. Vamos a ver si es verdad. Un tono, medio tono, un tono, un tono, medio tono, un tono, y luego viene la fundamental a un tono. A un tono, porque es el modo menor. Debe cerrar en un tono, porque si no cierra en modo menor, entonces se nos altera la fundamental. Eso es más que lógico. Entonces nosotros no podemos llamar sostenido a una nota que no es sostenido. Una nota es sostenido cuando al registrar la sucesión en orden del modo pues dado, la nota que tocaba que registrar la encontramos alterada en medio tono hacia lo agudo. Eso se llama sostenido. Vamos a ver si es verdad. Entonces decimos si, vamos a hacer la escala menor, un tono, entonces de si, do sostenido, aquí tenemos un tono, do sostenido, pero cuando llegamos al medio tono ya no nos va a dar el mismo de acá, porque aquí es un tono y aquí es medio tono. Y cuando llegamos a medio tono, entonces encontramos a re natural, luego encontramos a mi. De re a mi hay un tono, de re a mi hay un tono, y luego de mi a fa sostenido, que hay medio tono. De do a re hay medio tono, de re a mi hay un tono, de mi a fa hay medio tono.
Y este fa tiene que ser sostenido. Y entonces no se cumple la fórmula. No se cumple la fórmula. Ese fa sostenido. Luego viene sol natural y la natural. ¿Por qué? Porque de fa sostenido a sol natural hay un tono. Y de sol a la natural hay otro tono. Ahora, cuando ya hemos llegado a la nota si, estamos haciendo la escala de si, el modo menor, entonces aquí no podemos decir que este es un si, porque aquí tendríamos que cerrar, cerrar siempre en un tono. Tenemos que cerrar en un tono, y entonces aquí no podría ser si bemol, porque entonces se perdería se pierde la octava nota de esa sucesión, que la octava nota de esa sucesión es igual a la elemental, o sea, la primera nota de la escala. Entonces estas escalas no pueden ser bemoles, aquí no pueden, en la escala de si nunca hay bemoles, sino solamente sostenidos, así sea mayor o menor, nunca hay bemoles, no podemos decir que hay bemoles. Hay sostenidos, porque siempre van a ocurrir. Así entonces, y debemos tener en cuenta que las escalas en modo mayor y las escalas en modo menor, todas abren con un tono. Pero todas las escalas en modo mayor cierran con medio tono, y las escalas en modo menor siempre cierran con un tono. Siempre cierran con un tono. Y respecto a las quintas dominantes, cuando hablamos de quintas dominantes, nos estamos refiriendo al acorde que sigue. El acorde que sigue durante la ejecución de la parte de música. Y nosotros siempre, cuando estamos en modo menor o cuando estamos en modo mayor, si vamos a pasar a la quinta dominante, la palabra dominante nos va a indicar que ese acorde que vamos a hacer es en modo mayor. Dominante significa acorde en modo mayor. ¿Y qué es lo que pasa con el acorde de modo mayor? Que proviene de un acorde de una escala de modo mayor. Proviene de una escala de modo mayor. Por eso cuando decimos ¿cuál es la quinta dominante de si? En cualquier modo, la quinta dominante de si no es fa sostenido mayor, no es fa sostenido mayor. Esto se lo puedo yo acercar a cualquier músico que tenga toda la teoría de los clásicos metida en su cabeza. Pero la quinta dominante de si, cuando hablamos de quinta dominante, estamos haciendo alusión al acorde que sigue en el momento de interpretar la melodía. Toda melodía, cuando interpretamos, si sigue un acorde de quinta dominante, significa que ese acorde proviene de una escala mayor. Y fa sostenido no es mayor, fa sostenido es una escala de modo menor. Pero entonces, si yo voy a hacer la quinta dominante, el acorde de esa escala, pero a la inversa, o sea, en el otro modo mayor, para que quede dominante el acorde, entonces yo tengo que llamarle a esa escala sol bemol. Sol bemol. Sol bemol. Y sol bemol se sobreentiende que es el modo mayor de esa misma escala. Porque fa sostenido tiene el mismo sonido
en la tecla del piano tiene el mismo sonido que fa sostenido, pero se llama fa sostenido cuando la sucesión que vamos a interpretar sea en modo menor. ¿Por qué? Porque todas las notas que van a suceder a partir de ese fa sostenido van a ser sostenido, van a alterar sostenido, van a sufrir una alteración sostenido, un accidente de alteración sostenido. Pero si la hacemos en modo mayor, todas las notas que partan de esta tecla siempre van a ser bemoles. Sol bemol es mayor, siempre. Sol bemol es mayor. La quinta dominante de si, ya sea en modo mayor o menor, es sol bemol, porque la sucesión o el acorde parte de una sucesión en modo mayor que empieza con un tono y termina con medio tono. Buenos días.